Ahí está, ya está grabando. Ahí está. Buenísimo. Te conviene poner a grabar cuando empieza, porque ocupa mucho lugar. Sí, Es muy te va a estar pesado, grabando ¿eh? toda esta conversación previa. Claro. Muy bien, ante todo, muchas gracias a Beatriz y al Instituto por invitarnos a participar de estas jornadas, las primeras jornadas federales de estudios escénicos. En la mesa de hoy vamos a estar Juan Cruz Fornone, Diego Starosta y yo, celebrando junto a ustedes los 25 años de trayectoria de la compañía El Muererío Teatro. Voy a buscar en otro lado, ahí los veo. Y para organizarnos en una primera instancia vamos a hacer una exposición, Juan Cruz y yo, sobre el análisis de algunas de las obras de estos 25 años de trayectoria que tiene el Muererío, para luego mostrar un video que compila algunas de también escenas de algunas de las puestas que realizaron esta compañía a lo largo de estos 25 años, y después vamos a realizar una entrevista y dialogar con el público a partir de las preguntas que surjan en esta exposición, ¿sí? Antes que nada, presento a mis compañeros de mesa. En primer lugar, a Diego Starosta. Él es actor, director, dramaturgo, pedagogo teatral. Se formó con Daniel Casablanca y con Guillermo Angelelli en actuación y con Eugenio Barba en dirección. Es docente de la carrera de puesta en escena de la EMAD. Ha trabajado en más de 40 puestas en el circuito comercial, oficial e independiente, tanto como actor, director y entrenador, y es fundador y director de la compañía El Muererío Teatro. Por su parte, Juan Cruz Fornone es director escénico e investigador, es becario interno doctoral del CONICET, con sede de trabajo en el Instituto de Investigación de Teatro de la UNA, cursa el doctorado en Historia y Teoría de las Artes en la UBA, es licenciado en Dirección Escénica por la Universidad Nacional de las Artes y graduado de la carrera de Dirección Escénica de Ópera en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Y bueno, yo quien les hablo, que soy Lía Noguera, que soy docente en la carrera de Artes en la UBA, en el Departamento de Artes Dramáticos de la UNA, y también investigadora del CONICET y miembro del GTEA, de ITIA y del Grupo IEP. Así que bueno, dicho esto y dada esta presentación, comencemos entonces a hacer este recorrido por estos 25 años. Bien, en 1996 se fundó en Buenos Aires la compañía El Muererío Teatro con dirección de Diego Starosta. Su ópera prima fue El viento que agita la cebada, y hoy estamos aquí, como dije, festejando los 25 años de su trayectoria. Cuenta la compañía que en los ensayos de su segunda puesta, Lamentos, surge el nombre que los va a identificar hasta hoy y que tiene su origen en el libro Los poemas de Sidney Best de Juan Gelman. Luego de esa obra, se produjo el estreno de Informe para una academia en 1998, Los valientes de los tres ríos en 1999, y el cierre de esa década y comienzo de la siguiente se da con La Boxe, una dramaturgia de la vida en 12 rounds. Perdón, estoy admitiendo gente que está en espera, no sé si alguien más lo puede hacer. Yo me ocupo, Lía. Gracias. Decía entonces que el cierre de esa década y comienzo con el otro, de la otra década se da con La Boxe, una dramaturgia de la vida en 12 rounds. Esta obra está basada en la historia del boxeador argentino Justo Suárez, que brilló en los rings de la década del 20 y del 30 y toma además como referencia el cuento de Julio Cortázar, Torito. Cabe señalar que si bien la reflexión por el trabajo actoral es una preocupación constante en la compañía desde sus comienzos hasta la actualidad, creemos que es en La Boxe en la cual se profundiza este interés. Esto es así debido a la combinación entre teatro y deporte que se establece en esta puesta, cuya dirección, dramaturgia y actuación estuvo a cargo de Diego Starosta. El resto del elenco lo completó Federico Figueroa, Edgardo Radetic
y Julián Romero. Veamos unas escenas de esta obra. Una vez oí que le preguntaban a un boxeador por qué boxeaba. Y él respondió, porque no sé escribir poesía. Para que sepan los muchachos que no cuento ni fanfarra. ¡Lo apagaron el torito! Y en los bailes soy terror. ¡Ay, por lo bravo y seductor! ¿Cómo le va, don Luis? ¿Ve la contienda de anoche? ¡Qué paliza, eh! Muchachos, díganle que vuelva. No va a volver, pibe, lo tenés que olvidar. Ofelia, volver. ¡Ay, gran toro del productor de Victoria! Nuestra juventud ha venido hoy aquí para saludarte. Nuestro emblema, la bandera de la sangre. ¡Ay, gran creador del malambo pugilístico! Que vives en la luz, en el aire, en el fuego, en la alegría de la gente. Exboxeador. Ingresa en el Instituto Antártica. Mejoró su problema neurológico, pero su conducta se agravó. ¡Oh! ¡Oh! ¡Majao, Ofelia! Bien, con respecto a esta producción, en el artículo La sombra de un espectáculo, razones y narraciones de un proceso de creación, Starosta explica que es en este deporte, en el boxeo, en el cual encuentra un método que le permite pensar los principios teatrales. A su vez, mediante dos conceptos claves de este deporte pugilístico, reacción y precisión, el director teatral argentino entiende no solo la disposición y organización de los cuerpos en escena, sino también el trabajo dramatúrgico que va a determinar a la obra. Así lo explica Starosta. Reacción. Un boxeador básicamente reacciona a su oponente, así como un actor, más que accionar, construye cadenas o secuencias de reacciones. Precisión. Para ser eficaz en su tarea de golpear a su oponente, un boxeador debe ser preciso en sus acciones y desplazamientos. Como un actor debe serlo para que sus acciones sean creíbles, reales y orgánicas. De esta forma, estas dos características que señala Starosta y que son centrales de este deporte, devienen en principios constructivos para establecer las relaciones de composición y planificación de la apuesta, al tiempo que permiten organizar los aspectos sonoros, textuales y actorales que marcan el ritmo y el espacio específico de la obra. Además, el juego con la disposición espacial, el encuentro y alejamiento de los cuerpos de la representación y el entramado literario y biográfico que establece la obra, habilita una reflexión sobre las vidas en el tiempo de su ocaso. Ahora bien, teniendo presente estas primeras obras que mencionamos y las posteriores que la compañía estrenó en Argentina, su director explica que en el libro que publicó El Muererío por los 15 años de trayectoria, que se denominó Los pies en el camino, explica que uno de los objetivos fundantes fue y es la creación de espectáculos que proponen una poética de cruce, donde materiales aparentemente diversos en su origen confluyen para construir un discurso teatral homogéneo en cuanto a su forma y a su contenido. Una poética que se sustenta, y agregamos nosotros, por una reflexión y un tratamiento sobre los cuerpos actorales que se sostienen en el dinamismo, la tensión y la relajación de las acciones en escena, creando así una metodología propia para pensar y concretar la actuación. Asimismo, a lo largo de las 18 obras que ha estrenado la compañía, Starosta afirma que pretende un parecido de familia entre las puestas, pero manteniendo la autonomía estética y el universo dramatúrgico que les son propios. Así, decimos que las semejanzas familiares se producen y consideramos que ello es así por el uso intermedial e intertextual que la compañía
realiza con los discursos literarios, teatrales, políticos y filosóficos, entre otros. Cabe destacar que entendemos el concepto de intermedialidad a partir de las postulaciones de Irina Rajewski, quien desde un sentido general la define como el cruce que desde una disciplina artística se establece con otra. Desde esta perspectiva general, lo intermedial define las zonas de contacto, los intersticios, que dos o más discursos mediales establecen en su concomitancia. En el caso del muererío, creemos que esta estrategia intermedial e intertextual se explota y se vuelve principio constructivo de la compañía a partir del ciclo Manipulaciones, una trilogía que nace con la representación de la obra Bacantes en 2009, continúa con la pieza de Vacarezza, Tu cuna fue un conventillo, y culmina en 2012 con El banquete, una adaptación del Matadero de Esteban Echeverría. Es interesante señalar que en esta trilogía, como también en otras obras anteriores y posteriores estrenadas por la compañía, la preocupación y reflexión sobre lo nacional se vuelve leitmotiv incluso al tomar hipotextos otros como puede ser el de la tragedia de Esquinas. En Los pies en el camino, Starosta explica que aquello que define a esta trilogía que mencionamos recién es la utilización de un dispositivo de actuación común en las obras que la componen. Dicho dispositivo o esencia dinámica se basa en la manipulación física con todas sus posibilidades, de actores por actores. Cabe señalar que este es un dispositivo que el director de la compañía comienza a pensar a partir de la inspiración suscitada por algunos ejercicios de una técnica de danza, contact improvisación, presentada por Ariane Muchnik en su obra Tambores en el dique. A partir de ello, comienzan a plantearse diferentes ejercicios al interior de la compañía que ponen en práctica y accionan las diversas potencialidades y posibilidades de los cuerpos en la escena. De esta manera lo explica en la compañía. La manipulación se constituye así en el lenguaje de base, donde, sin embargo, ya se instalan correspondencias dramáticas antes de la aparición de estas en cualquier otro plano dramatúrgico. Así, el conflicto que define al teatro se emplaza en el sistema basal de trabajo a partir de un juego de fuerzas variables. No obstante, ante estas reflexiones y explicaciones que nos da la compañía, cabe la pregunta, ¿qué es un dispositivo? George Agamben, en su libro que lleva como título esta misma pregunta, y a partir del análisis de la obra filosófica de Foucault, pensamiento en el cual surge esta terminología, llama dispositivo literalmente a cualquier cosa que de algún modo tenga la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes. En este sentido, a diferencia de Foucault, el filósofo italiano aplica este concepto a un territorio más amplio, puesto que incluye no solo las instituciones disciplinarias y jurídicas, sino también al lenguaje, la escritura, la agricultura, los vicios, las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Partiendo entonces de esta definición de dispositivo propuesta por Agamben, entendiéndola en términos de red totalizante, de intercepción y producción de nuevos usos, y teniendo presente también la definición realizada por la compañía sobre el dispositivo de manipulación, consideramos que este dispositivo se presenta como principio constructivo no solo de la actuación y de los cuerpos de la escena en la trilogía, sino que se hace extensivo al trabajo dramatúrgico que el muererío realiza en la mayoría de sus obras, anteriores de manera latente y posteriores de manera explícita. Un dispositivo de manipulación que opera intermedial e intertextualmente sobre otros discursos teatrales y no teatrales. De esta forma, si los discursos literarios atraviesan gran parte del trabajo de la trayectoria de esta compañía, como forma de comprender, problematizar, crear y pensar al teatro, el teatro nacional, las tragedias áticas y los discursos políticos y filosóficos en las puestas de la compañía
habilitan una indagación poética, afectiva y relacional entre palabras y cuerpos del pasado y el presente de nuestra escena nacional. Por ello, a fin de profundizar en estos aspectos y con el objeto de realizar un recorrido temporal y temático sobre la trayectoria de esta compañía, a continuación abordaremos el análisis de gran parte de las obras estrenadas en Argentina hasta el 2021 a partir de 3 ejes relacionales: teatro y tragedia, teatro y nación, teatro y filosofía. Todo ello teniendo presente el concepto de manipulación como elemento pivot que permite pensar y reflexionar sobre la actuación, la dramaturgia y la dirección teatral en las diversas experiencias escénicas realizadas por el Muererío. Le doy la palabra a Juan Cruz. Muchas gracias, Lía. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al eje teatro y tragedia en A Penar de Toro de 2003, Prometeo hasta el cuello de 2008 y Vacantes de 2009. Bien. En el año 2003, la compañía estrenó, bajo dramaturgia y dirección de Diego Starosta, el espectáculo A Penar de Toro, un requiem teatral sobre el poema elegíaco Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, de Federico García Lorca. Se trata de un poema funerario en 4 cantos, escrito en 1934 en memoria del famoso torero sevillano. Con esta pieza, el Muererío concluyó una trilogía temática y formal iniciada con La Boxe del 2000 y El Giratorio de Juan Moreira de 2001, cuyos disparadores se sostienen en el universo del combate y de la competición, por la tauromaquia, el boxeo y la riña de gallos, respectivamente. Son, en palabras de su director, obras en las que los conceptos de vida y de muerte se constituyen en los temas comunes y centrales. Además de esta relación estructural que A Penar de Toro guarda con sus sucesoras, es factible pensarla en relación con otras 2 producciones en apariencia distantes dentro de la producción general de la compañía. Hablamos de Prometeo hasta el cuello y de Vacantes. Desde el punto de vista literario, las 3 piezas parten de textos universalizados dentro de la tradición teatral europea, y desde el punto de vista teatral hablamos de obras que formulan una tesis de relectura de los motivos típicos del canon trágico occidental, manteniendo con sus materiales de origen claras relaciones intertextuales, intermediales o de reescritura. Con la proposición de esta tríada intentaremos analizar la figuración trágica del sufrimiento y de la muerte en la producción escénica de la compañía. Desde luego, lo que en la actualidad entendemos por tragedia tiende a inscribirse a primera vista en el falso imaginario de una tradición uniforme y continua. Pero para Raymond Williams, la tradición no es el pasado, sino la interpretación de ese pasado. Es decir, una selección y una valoración de los ancestros en lugar de un registro neutro. Lo que implica asumir que, en su desarrollo histórico, la cultura ha forjado distintas maneras de concebir y de soportar la experiencia trágica. A partir de los aportes de Williams, resultaría impropio adoptar una visión esencialista de la tragedia. Es cierto que por su carácter contractivo y sintomático, las preguntas históricas del derrotero trágico han sido usualmente articuladas con preguntas del presente, a los fines de rechazo de una ley moral o de una ley poética. En ocasiones se pretende que estas piezas interpelen a la audiencia en un sentido casi utilitario y extractivista, y en otras son los materiales los que se ven interpelados por procesos de revisión crítica. Podríamos definir la relación entre el Muererío y este repertorio de acuerdo a este segundo grupo. En ningún caso se trata de una relación representacional en el sentido restrictivo del término. El abordaje de estas literaturas está asignado por una operatoria conversacional entre el contenido y el procedimiento. Es decir, que son obras hackeadas en su aparato enunciativo. El texto es manipulado y puesto en relación de mixtura con imágenes externas a él, y es integrado en un dispositivo asociativo que, por analogía o paradoja, busca establecer nexos altamente derivativos. En A Penar de Toro, el poema elegíaco es integrado dentro de una trama seriada de imágenes musicales, de imágenes verbales y de movimiento. En palabras de Beatriz Trastoy,
al igual que los coleccionistas, los creadores juntan, compilan, seleccionan aquellos objetos artísticos o no, con rasgos comunes, y al hacerlo los ponen en valor. Es posible advertir en esta pieza el gesto constructivo de la compilación en la dirección. Mas esta operación no se reduce a un mero acopio, sino que elabora procesos de síntesis, estilización de imágenes muy primitivas alrededor del mito fúnebre. Utiliza para ello series dramáticas específicas, entre las que podemos reconocer series lexicales, sonoras, coreográficas, visuales y también objetuales. En el plano enunciativo, las voces combinan al menos 3 niveles de despliegue: el canto, el recitativo y el diálogo. Cada uno de ellos complejizado por la alternancia de distintas calidades de emisión, es decir, desde el bramido hacia el susurro, y por la densidad semántica de la elegía y el cancionero popular. La palabra es también alcanzada por un tratamiento sonoro deliberado, que utiliza propiedades fonéticas y las repeticiones para articularla con las series sonoras. Entendemos por serie sonora la concatenación de unidades audibles en estado previo al musical, que generan una gramática del tiempo y una textura asociativa. La yuxtaposición, reiteración y simultaneidad de los sonidos en relación a la emisión vocal genera diversos contrapuntos, es decir, 2 o más líneas sonoras independientes que mantienen una relación cohesiva entre sí. En algunas oportunidades a esta dinámica se agregan las intervenciones del canto y de la guitarra. Esta arosta especifica que todas las canciones que pertenecen a otros autores fueron modificadas en su tempo, en sus armonías y en algún caso en su melodía, así como también por su montaje con las secciones físicas. De la combinatoria de las series se obtienen 2 características que parecen definir la naturaleza de la obra. En primer lugar, formulan secuencias escénicas, es decir, articulaciones más complejas y multiformes capaces de albergar en su interior diversas series. Y en segundo lugar, construye un fraseo compuesto, en el que la palabra dicha es una textura equivalente a las demás series sonoras, y no un elemento necesariamente jerarquizado. La hilación de las series es a su vez variada: ciclos cerrados, ciclos abiertos, de concatenación continua o interrumpida. Es frecuente que las series sonoras establezcan relaciones de contraste con las series visuales o las series de movimiento. Por ejemplo, rastrillar, cantar, la posición martillar, recitar, llorar, guitarrear, pero también fusiones, de acuerdo al caso: vestir, revivir, torear, danzar, cantar, enterrar. El golpe del cincel articulado con el relato de la mujer toro o el plañido articulado con una línea melódica son ejemplos de modulación del tiempo que demora el entierro. Esto quiere decir que la gramática seriada expande y prolonga el acto performativo de la despedida. Por otra parte, es necesario precisar que el género elegíaco se constituye en un doble movimiento. En primera instancia pone en literatura el dolor, es decir, que tiene una voluntad institutiva del sentimiento, y por otra parte persigue fines prácticos concretos, que es el ritual del duelo en sí mismo. La forma trágica del sufrimiento en la elegía está codificada en el acto de ser narrada. En la dramaturgia escénica de A Penar de Toro, la muerte está personalizada y al mismo tiempo universalizada como tópico humano. El dispositivo de secuencias establece una dialéctica entre figura y fondo, entre la muerte particular y la general. No obstante, la escenificación del lamento implica, además de una despedida, una rememoración. Esto es evidente en el carácter conmemorativo de la elegía y verificado en las variadas formas de seriar la ceremonia que propone el dispositivo. La versión heroica del pasado que se restituye en A Penar de Toro es un punto de coincidencia con Prometeo hasta el cuello, de 2008, en la que también se significa un presente trágico en contraposición a un pasado glorioso. Sin embargo, en esta última no es la muerte física la que opera como detonante, sino la muerte del relato. A diferencia del tratamiento dramatúrgico del poema elegíaco, en Prometeo la tragedia de Esquilo funciona como un disparador para repensar la categoría de héroe y los discursos mitológicos que la sostienen. Con dramaturgia de Juan José Santillán y dirección de Diego Starosta, este espectáculo
Hércules guarda con Prometeo encadenado una relación intermedial que, en términos de Rayuski, podemos entender como el montaje de una trama de referencias mediales. Esto es una modalidad en la que, la cito, el producto medial tematiza, evoca o imita elementos o estructuras de otro medio, convencionalmente distinto, a través del uso de sus propias formas específicas. La relación intermedial no se agota aquí en el pasaje de la esfera dramatúrgica a la escénica, sino que comprende diversos procesos de resemantización del hipotexto a partir de la apropiación y la articulación de modos de producción de otros lenguajes. Veremos a continuación que el tratamiento sonoro y visual de la obra, al igual que su plataforma dramatúrgica, utilizan estrategias propias de la ópera, la fotografía, el cine y la literatura como recursos constructivos. Lo que interesa a nuestros fines no es pensar la relación con el texto originario a partir del eje moral, traición-fidelidad, sino destacar los procesos semánticos y formales llevados a cabo por la compañía. Aquí el mito prometeico dialoga con la crisis política de una figura otrora destacable dentro del peronismo. La principal derrota que atraviesa Augusto Pontani, Prometeo, es el vencimiento de su discurso. Una muerte es higiene de la memoria en movimiento, versa el coro momentos antes del final. La rememoración del pasado militante de Pontani tiene por finalidad reunir aquellos vestigios olvidados de la plataforma mitológica que lo convirtió en un cuadro político. Si ya no queda movimiento, solo aparato, su desafío consiste en restituir un relato posible para la política. En este sentido, el mito de la fundación de lo humano es también el mito de la fundación del relato. Al respecto, Juan José Santillán dimensiona que los mitos movilizadores, estoy citando, devinieron fetiches. Sin embargo, con el mito, al igual que con la tragedia, jamás se tiene la certeza de la disolución de la materia. En función de este planteo, el principio regente de la escena en Prometeo no es el de la secuenciación cíclica de Apenar de Toro, sino el de la contrastación o duplicidad. Si en el espectáculo elegíaco la muerte es concebida como un ritual de permanente retorno, en la reescritura prometeica la muerte del relato implica una disyuntiva dramática en la que el presente impugna al pasado. Este divorcio produce un punto de vista dual, que se ve reforzado por el planteo espacial, con un adentro, un monoambiente frío y cerrado, y un afuera. La disociación de estos dos ámbitos permite un permanente distanciamiento sobre la línea dramática principal, y a la vez extraña el universo ficcional del cuarto mediante el diseño sonoro y musical. Sobre esto último, cabe citar la composición de un bajo continuo que acompaña el desarrollo dialogado tradicional de la palabra. En su relación dialéctica con la escena, el bajo continuo produce afecciones causales, modales y temporales, cumpliendo funciones concordantes o discordantes según el caso. La palabra, por su parte, es enunciada de forma alternada por sujetos individuales y corales. La alternancia entre la voz individual y la voz conjunta es uno de los principios formales típicos de la tragedia griega sobre los que interviene la dirección. En Bacantes, la versión de la tragedia homónima escrita por Magdalena de Santo y por Diego Starosta, el aspecto coral resulta decisivo, puesto que no solo las voces forman un dispositivo multiplicador, sino que además los cuerpos son actuados por otros. Es decir, que para que un cuerpo y una voz elaboren un discurso, es necesario que éste sea activado por el conjunto. Mientras que los parlamentos mantienen correspondencia con los roles de la tragedia, los cuerpos en escena despliegan un procedimiento de manipulación a la vista, se despersonalizan. Si bien, como en Apenar de Toro, la serie constituye un factor compositivo trascendental, no parece ser este el principio rector del dispositivo, tanto como el concepto de la mecanicidad, es decir, un procedimiento sustractivo que elimina todo excedente y todo accidente de la expresión corporal, y que se apoya en la artificiosidad del cuerpo objeto. Los cuerpos manipuladores organizan el discurso gestual, las trayectorias y los agrupamientos
en la escena, formulando un lenguaje formal de actuación que dosifica la potencia de las acciones. Este modelo interpretativo pone en evidencia las imbrincadas relaciones problemáticas entre la técnica y la producción de sentido en la actuación. En palabras de Meyerhold, el actor que sale al escenario lleva tras sus espaldas la enorme lucha de los sistemas interpretativos. El sistema de la visceralidad, el sistema de las reminiscencias y la interpretación motor. La acotación del dominio de la expresión a la máscara y la delegación del movimiento supone un corrimiento respecto del principio de autodeterminación del actor o de la actriz. Frente a esta voluntad poética, el cuerpo manipulador es productor de campo imaginario a la vez que traduce aquello que produce por medio del cuerpo objeto. Esto implica decir que las voces ejecutoras son capaces de asumir en la práctica misma una perspectiva crítica sobre aquello que producen. Están implicadas en el acontecimiento y a la vez en un constante proceso de autorreflexión. Por su parte, la relación disociada, pero codificada entre palabra y movimiento, metaforiza el proceso de enunciación. El enunciado y su fuente emisora no componen necesariamente una unidad, lo cual desintegra las relaciones de univocidad y completitud del signo. Para decirlo en términos de Agamben, prima el plano semántico por sobre el sígnico. Todo lenguaje que esté íntegramente comprendido en una sola dimensión permanece necesariamente dentro de lo semiótico, y para funcionar solo necesita ser reconocido y no comprendido. Únicamente el lenguaje humano le añade a la significación semiótica otro sentido y transforma el mundo cerrado del signo en el mundo abierto de la expresión semántica. En Vacantes, la reescritura del espacio escénico abona en esta última dirección. La incorporación de una pared despejada como panorama y la delimitación de un perímetro de pasto verde, que ya podrán ver en el tráiler, no pretenden significar la convención espacial del teatro antiguo griego, sino más bien tematizar una aparente disgregación entre el plano racional, asociado a lo humano en la puesta en escena, y el plano religioso, tensionado por la crisis de representación. El ejercicio de proliferación semántica es una constante en la dirección y en la construcción del lenguaje de actuación de la compañía. Esto puede advertirse no solo en relación al corpus de tragedias, sino también, como ya veremos a continuación, a la forma de vinculación con fuertes fuentes literarias, históricas y filosóficas, tanto de repertorio nacional como universal. Y le cedo la palabra a Alía. Gracias, Juan. Vuelvo a compartir pantalla. Bien. Teatro y Nación en el banquete, el giratorio y tu cuna. En esta sección me interesa reflexionar sobre la relación que 3 obras teatrales estrenadas por el Muererío establecen con el pasado literario y dramático nacional, construyendo así una maquinaria discursiva que, desde el presente, permite articular las voces y ecos de la historia de una nación. Tal es el caso del trabajo que la compañía realizó en la novela de Eduardo Gutiérrez, Juan Moreira, el cuento de Esteban Echeverría, El Matadero, y el sainete de Alberto Bacareza, Tu cuna fue un conventillo. Comencemos por el clásico literario de Gutiérrez, que la compañía presentó el 5 de octubre de 2001 en el Teatro La Fábrica y lo tituló El giratorio de Juan Moreira. La adaptación textual la realizaron Diego Starosta y Vicente Huidobro, y el elenco estuvo conformado por Federico Figueroa, Julián Romera y Edgardo Radetic. El hipertexto del Muererío toma como punto de inicio los últimos 2 años de vida de Moreira y reescribe su historia para postularla como una alegoría del ángel caído bíblico, amplificando así la materia mítico-cristiana presente en el folletín decimonónico. De esta manera, esta manipulación que realizan sobre el clásico gauchesco, que se basa en una intermedialidad como transposición de medios, propone una reflexión sobre la condición de heroicidad en la contemporaneidad. A la vez, evidencia cómo el teatro contemporáneo reflexiona sobre las historias individuales y nuestros héroes populares.
En este sentido, en el plano textual se propone un corrimiento del texto fundacional, puesto que se intensifican las oposiciones que rodean a este héroe a partir de la inclusión de dos rivalidades, Dios y Lucifer. Así, el folletín de Gutiérrez es transformado y manipulado, no solo en lo que refiere a sus personajes, los buenos del folletín se sintetizan en la figura de Dios y los malos en la de Lucifer, sino también en su lectura en el nuevo contexto de crisis de la Argentina de principios del siglo XXI. Con respecto a la actuación, el director también propone nuevas y significativas manipulaciones, en este caso a la poética del actor popular, que fue originaria de este clásico en su versión teatral. Si la actuación popular se caracteriza por una serie de procedimientos codificados, una fuerte identificación con el público, la aproximación entre espacio teatral y espacio espectatorial, y sobre todo una gran destreza corporal, es solo esta última característica la cual rescata la apuesta de Starosta a fin de darle nuevos usos estéticos. Cabe señalar que esta destreza en el giratorio se emplea para profundizar en las oposiciones de los cuerpos en la escena con el fin de acentuar las tensiones dramáticas ya presentes en el texto. Ahora bien, en el desenlace observamos un cambio radical, una manipulación profunda al hipotexto de Gutiérrez. Esto es así, puesto que el gaucho Moreira busca su redención, pide que lo maten porque así obtendrá la eternidad. En este sentido, el gaucho perseguido se entrega, queda a disposición de dos leyes morales enfrentadas, el bien y el mal, y se ubica nuevamente en una frontera. En ese gesto, sostiene su eternidad y habilita la posibilidad de que su cuerpo pueda seguir siendo invocado, manipulado e intermediado con el objeto de generar nuevos relatos y nuevos usos estéticos y políticos, tal como lo hizo la compañía en Muererío con este texto y también con el cuento de Esteban Echeverría. El Matadero fue estrenado por la compañía en agosto de 2012 en el Teatro El Camarín de las Musas de Buenos Aires y el título que se eligió para esta nueva apuesta fue El Banquete, aproximaciones sobre el Matadero de Esteban Echeverría. Fue escrita por Germán Masseyers, dirigida por Diego Starosta, y el elenco estuvo conformado por Moira Grelo, Diana Cortagerena, Sebastián García, Federico Pérez Gelardi, Luciano Rossini y Claire Salabel. La acción transcurre durante el centenario de la Argentina, 1910, en el seno de una familia perteneciente a la clase alta porteña. Los personajes son la anfitriona, el anfitrión, los 4 comensales de la velada e Hilario, el sirviente de la casa. La elección temporal responde a una intención de resaltar las dicotomías ideológicas que atravesaban al país. En palabras de Starosta, y lo cito, la consolidación de la burguesía nacional de carácter latifundista nos da el contexto y las características sociales para ubicar el desarrollo de este festín pantagruélico donde la desmesura tiene que ser la medida. Si nos concentramos en el análisis dramatúrgico, consideramos que este se articula en 2 planos. Uno, el que corresponde al tiempo de la cena y en el cual se discuten las rivalidades entre la nación argentina y la Francia de principios de siglo, en una clara referencia a la ciudad de las luces que fue faro inevitable del pensamiento romántico argentino. En este sentido, en los discursos de los anfitriones e invitados, una de ellas es francesa, París se vuelve sinécdoque del progreso, aunque con el transcurrir de las escenas esta idea se va a ir debilitando. El otro plano es el que refiere a la narración y representación en claro procedimiento de metateatralidad del cuento de Echeverría. De esta forma, el cuento decimonónico ingresa en la obra como una excusa para el divertimento de los invitados durante la cena. Así como se corta la carne de vaca, el asado que constituye la comida de esta velada, y se reparte entre los anfitriones e invitados,
el cuento de Echeverría se desmembra y comparte entre las voces de los comensales, formando así un coro que reproduce de manera casi literal el cuento El Matadero. De esta manera, carne y texto sirven como alimento y entretenimiento de la élite. Al mismo tiempo, estos elementos se constituyen en imágenes especulares de las palabras y el cuerpo de Hilario, puesto que, como el texto de Echeverría, son utilizados de manera violenta y horrorosa, deviniendo esta escena en una nueva fiesta del monstruo. Es interesante señalar que en la estrategia intermedial de transposición medial, el unitario cajetilla del cuento se convierte en el sirviente de la casa de esta puesta teatral, y en ese pasaje se cambian las geografías del horror presentes en el texto de Echeverría. Si el unitario por error ingresaba al espacio del matadero, lugar de la barbarie, ahora este personaje encarnado en Hilario ingresa a la civilización, la escena de la élite, lugar en el cual todos los signos de violencia se inscriben en su cuerpo. Además, si en los textos fundacionales del pasado, la élite y por lo tanto la civilización estaba representada por los intelectuales y las familias unitarias, expresando así su carácter positivo, y la barbarie estaba representada por el poder de Juan Manuel de Rosas, los federales y el pueblo rosista, expresando así su valor negativo, en la puesta del morerío se invierten estos signos. La élite de esta familia patricia argentina representa lo negativo de la civilización y la barbarie expresa su positividad en las manos de este personaje que pertenece a la clase proletaria, Hilario. En este sentido, en el cruce intermedial, el unitario deviene signo positivo de la barbarie y lugar de resistencia de un pueblo que ya no apoya al soberano del territorio, que opera mediante formas bárbaras de dominación de los cuerpos y las palabras del otro. No obstante, y tal como sucede con el personaje de su texto fuente, escapar a la muerte para esta nueva barbarie tampoco es posible. Veamos unas escenas de esta puesta. ¿Se escucha bien el video? ¿O los videos que estamos pasando? No estamos en Europa haciendo su peor imitación. Es una nota manuscrita, nada más que eso. Tiene todo renglón, son letritas. No le vean la patilla en forma de U. No trae divisa en el frac, ni luca en el sombrero. ¡Mueren los salvajes unitarios! ¡Viva el restaurador de las leyes! Buscaba el son de la guitarra, ¡La revolución! ya estás apretando la federada. Ahora vamos a cuentas. ¿Por qué no traes divisa en el traje? Te pido por favor que no me subas a tu perro, vinimos a festejar, a pasar un momento liviano. ¿Qué cosa? Es Tini Refalosa. Los sayones quedaron inmóviles y los espectadores estupefactos. Bien, otro aspecto a señalar es que en el traspaso de cuento a obra teatral, los núcleos narrativos del horror y la violencia del matadero se condensan y potencian en dos planos, la actuación y la puesta en escena. En relación con el primero, la actuación de los actores y actrices en escena se define por el trabajo con el cuerpo, los encuentros físicos, los desplazamientos incisivos y brutales en el espacio del living. A la vez, entre lo erótico y lo violento se tejen las relaciones de los actantes, a la vez que la intensidad y proyección de la voz se vuelve marca distintiva de esta compañía. En este sentido, el texto de Echeverría se vuelve también un pretexto para problematizar las tensiones de una poética actoral que escapa a toda conceptualización realista de la escena y cuyo centro de interés, como mencionamos anteriormente, son los cuerpos en latencia y tensión para el ataque del otro, respondiendo al dispositivo de manipulación que caracteriza a la compañía teatral. Así lo afirma Starosta. Trabajamos dos técnicas de manipulación, una basada en el contacto y el sostén, y la otra de contacto y rechazo,
golpes, empujones, impulsos. Ambas se refieren a una labor netamente técnico-escénica, pero a la vez disparan y generan amplias resonancias y analogías conceptuales, aspectos que también vimos en las escenas que mostró Juan Cruz sobre las vacantes. Bien, en cuanto a la puesta en escena, la obra ubica el living de la casa sobre una alfombra de pasto en clara referencia al espacio rural del matadero, con el fin de evidenciar la paradojal y contradictoria situación de clase y cultura de los invitados. A la vez, privilegia el uso de los objetos rojos, manteles, lámparas, abrigo de la comensal parisina, etc., y de una iluminación que también se expresa en esa tonalidad. En este uso del color rojo se imprime una referencialidad que ya se encuentra en la literatura romántica del período rosista y en el cual el texto de Echeverría se inscribe. Recordemos que en las representaciones de la literatura y el teatro de la época de Rosas, todo se tiñe de rojo, los cuerpos, las casas, las insignias, los emblemas, y por tal, la metáfora de la sangre aparece con un uso meramente político. Esto es así, puesto que esta representación pretende tanto discutir con como legitimar al soberano del territorio, del territorio, Juan Manuel de Rosas. Sobre estos mismos sentidos son aquellos por los cuales la apuesta del muererío recupera y representa en su versión del matadero, en especial en la escena final de la obra, en la cual, luego de divertirse con el sirviente, y posteriormente a que él recite los versos del poema La Refalosa, de su tocayo, Hilario Ascasubi, su cuerpo violentado y asesinado queda tendido sobre el mantel rojo de la mesa en la cual el banquete tuvo lugar. Así, con una nueva víctima de la cultura, puesto que es ejecutada por la supuesta civilización argentina, culmina esta obra en la cual la condena a la élite y el intento de salvataje al pueblo, sintetizado en la figura de Hilario, se hace presente. Y, para terminar, y si hablamos de salvatajes y recuperaciones populares de nuestro pasado literario y teatral nacional, no podemos dejar de mencionar la versión del texto de Alberto Vacarezza, Tu cuna fue un conventillo, que un año antes del banquete realizó la compañía. Estrenada en abril del 2011, bajo la coordinación dramatúrgica de Gastón Macieres y dirección general de Starosta, esta nueva apuesta del muererío vuelve sobre el pasado dramático argentino y sobre una poética específica, el sainete. Un sainete que en términos de Pelletier identificamos como pura fiesta, puesto que presenta una estética conformista que exalta lo pequeño, el barrio, las costumbres de los pobres, su sentimiento, el corazón como base de las relaciones humanas. Cabe recordar que el sainete de Vacarezza fue estrenado el 21 de mayo de 1920 en el Teatro Nacional por la compañía Arata Simari Franco y su éxito fue rotundo. En un momento de pleno auge y consolidación de las compañías nacionales, en una etapa de crecimiento y multiplicación de los géneros y las clases populares, Tu cuna fue un conventillo propuso una representación de esos mismos sectores en una polifonía de voces y sentimientos pasionales que marcan y determinan las relaciones en una geografía específica, el patio del conventillo. Teniendo presente estas premisas, el muererío retoma el sainete de Vacarezza con el objeto de proponer una nueva mirada sobre las relaciones centro-periferia, criollos inmigrantes, hombres-mujeres, a poco tiempo del bicentenario de la nación argentina, y en especial busca evidenciar un uso exponencial y evolutivo del dispositivo de manipulación en el plano actoral. Así, respetando las lógicas dramáticas del texto de Vacarezza y condensando la escena a partir de un uso despojado del espacio, el cuerpo de los actores y actrices se vuelve materia significante y de potencia. Esto es así, puesto que, tal como lo hicieron en la obra Las Vacantes, los actores y actrices presentan en escena una especie de teatro de títeres en el cual se busca, sobre todo, desdibujar la claridad en el establecimiento de roles en relación de manipulación
y poner aún más el centro la circulación variable de los impulsos físicos, tal como lo explicó Starosta en relación con esta apuesta. Daniela Oulego, en la crítica publicada en Telón de Fondo, revista de crítica teatral, en relación con esta apuesta, menciona que esta propuesta escénica puede pensarse como la organización de una orquesta musical, puesto que todos los actores y actrices en la escena responden a una lógica de oratoria-escucha que pertenece a una misma organicidad del texto espectacular. En consecuencia, las acciones y las reacciones de cada personaje están supeditadas a la manera en que el resto de los integrantes los maniobran, levantándolos por el aire como si fueran muñecos para introducirlos en la escena. En este sentido, agregamos nosotros, podemos entender esta nueva puesta en escena del sainete como un trabajo metódico, minucioso, coreográfico y táctico sobre la actuación. En esta búsqueda, que se da mediante la recuperación de un pasado nacional teatral y la proliferación de idiolectos que poblaron este territorio, se logra la revalorización de los lazos afectivos que se manifiestan no solo en las palabras, sino también en las acciones. Por ello, el contacto constante con el cuerpo del otro, en tanto personaje y actor o actriz, que se sostiene en el dispositivo de manipulación, deviene también en sostén y catapultador de las palabras propias y ajenas, permitiendo así construir una dinámica física y afectiva que es a la vez dos, pero también a la vez multitud. En este sentido, se explota la experiencia individual y se apela a lo colectivo de los cuerpos y las palabras para construir así un entramado múltiple para pensarse y pensarnos en tanto pueblo y nación. Como vemos en estas tres puestas, el muererío apela a un pasado nacional literario, político y cultural que propone un diálogo y reflexión con las voces y los cuerpos de nuestro ayer. Además, genera una manipulación de contenidos y de formas y otorga como resultados nuevos presupuestos estéticos en nuestra escena contemporánea. Bien, y continuamos con la cuarta parte de nuestro análisis, titulada Teatro y Filosofía en El imitador de Demóstenes y en Dos. Existen, según Alain Badiou, 4 procedimientos genéricos o condiciones de la filosofía: el matema, el poema, la invención política y el amor. Estos 4 elementos especifican y clasifican, hasta hoy, según Badiou, todos los procedimientos susceptibles de producir verdades. Solo hay verdad científica, artística, política y amorosa. Sobre las tensiones entre cada una de estas categorías se organiza la trilogía Condiciones de Verdad, iniciada en el año 2017 con el estreno de El imitador de Demóstenes y continuada en el año 2021 con Dos, un elogio escénico para el amor. Con El imitador de Demóstenes, sobre textos de Badiou y José Sanchís Sinisterra, principalmente Vacío, y dirección conjunta de Gonzalo Córdoba, Diego Weiner y Diego Starosta, retorna una vieja modalidad escénica de la compañía, que es el monólogo de alto rendimiento físico. Pero a diferencia de Do, El viento que agita la cebada, de 1996, o de Informe para una academia, del 98, este espectáculo adopta las pautas expresivas de una conferencia teatral, es decir, de un manifiesto. El actor orador asume una dimensión polisémica en el tratamiento de la forma, puesto que no representa tipos discursivos arquetípicos, sino que los fusiona. El discurso político, el razonamiento filosófico y la reflexión metateatral no conviven en el sentido de una secuenciación, sino en el de una condensación. El cuerpo actoral reúne y sintetiza voces que se imitan entre sí, todas ellas resentidas frente a la precariedad de su experiencia vital. Así lo expresa el actor de la obra. Público, actores, texto-pensamiento. ¿Será la política eso de lo cual la historia no es sino su escena? ¿Idea demasiado romántica? Esta formulación ofrece una visión dinámica y compleja sobre el concepto de ficción.
que no es desde luego potestad exclusiva de lo teatral. La política no solo emula del teatro su exhaustivo trabajo de elaboración en torno a la imagen, sino que también reproduce sus lógicas de composición, crea aparatos expresivos que le permitan un mayor y un mejor despliegue de relato. En tanto manifiesto, la obra expone la relación de isomorfismo entre teatro y política de modo instructivo. Las tres obligaciones de toda política, acontecimiento masivo, organizaciones, pensamiento, texto, también tienen consecuencias regladas. La primera obligación hace que el Estado sea la escenografía inevitable de la política. De la segunda obligación, que toda política está organizada, se deduce que no existe política sin la eficacia de los nombres propios, los líderes políticos. Los cuerpos y las voces de esos actores, últimas concentraciones de divisiones orgánicas, son operadores cruciales. Por último, la tercera obligación, la de los referentes y los textos, incluye en la acción política la función historizada del discurso y de sus sirvientes nominales. Esto plantea Badiou. Ahora, es posible pensar que los dominios de la política y del teatro se relacionan de modo interseccional y que la imitación de recursos forma parte de las estrategias constitutivas de los territorios. Sin embargo, esto no implica necesariamente una correlación de simetría. El teatro, como arte de la captura, robo poético, estiliza aquello que forma parte de la vivencia ordinaria. Aísla y combina imágenes en apariencia desarticuladas y establece operaciones de selección, jerarquización y contrastación sobre ellas. Por su parte, la política aprende del teatro la posibilidad de generar afecto a partir de un discurso, sea este material, textual, plástico. Pero la inflación del discurso político demanda tramas ficcionales cada vez más densas para sostenerse, tensionando hasta el límite de su capacidad la relación de disponibilidad entre las imágenes que produce y la recepción. La saturación de estímulos no guarda proporción con el dominio teatral, en el que la repetición es el vehículo que permite buscar cada vez lo singular, y no un fin en sí mismo. A pesar de ello, se impone en el teatro un tipo de pensamiento específico, intransferible a otros medios y contextos de fabricación de experiencia, que es aquello que el filósofo francés denomina ideas teatro. Para que una idea suceda, es necesario que se constituya en acontecimiento. Esta es quizás la principal demarcación de especificidad que guarda el teatro en relación a la política. La verdad artística, al igual que los demás procedimientos genéricos, no está asociada a un saber enciclopédico o a la acumulación de proposiciones efectivas, sino a la dimensión performativa de irrupción. Para referirse a ello, Badiou utiliza la expresión evento, cuya característica sobresaliente es que se constituye como una excepcionalidad o novedad, al mismo tiempo que es lo más estable y próximo al estado de cosas inicial. Cabe aclarar que la relación problemática entre el teatro y los demás sistemas de pensamiento no reviste desde nuestro punto de vista implicancias morales, sino más bien estrictamente técnicas. Lo teatral y lo político componen formas de nombrar el mundo y despliegan mitologías posibles, no necesariamente fácticas. La voz del actor, del imitador, pone en evidencia que los procesos de semejanza entre los dominios suponen una crisis representacional, una dilución de las fronteras entre el cuerpo político, el artístico y el filosófico. El actor mantiene además una relación objetivista con el texto dramático, el cual no es interpretado, sino exhibido formalmente. Prueba de esto son las claras modulaciones del cuerpo deportista al cuerpo actor y al cuerpo conferencista, tipologías fácilmente reconocibles que aparecen disociadas de su contexto de producción. El espacio, el cuerpo, el movimiento y la voz son abordados separadamente de su plano referencial, o sea, vaciados de mitología mimética. El proceso disociativo reaparece en Dos, un elogio escénico para el amor, que es un espectáculo dirigido por Sebastián Ricci y actuado por Diego Starosta y además programado en la temporada 2021 del Teatro Pairo. Bajo la construcción de dos voces diferenciadas de un mismo cuerpo fuente, aquí la forma monologada se organiza a partir del desdoblamiento y del distanciamiento.
Lo primero tiene como finalidad el montaje de una dinámica dialéctica en la escena. El contraste entre payaso 1 y payaso 2 vehiculiza un juego simultáneo de cooperación y de conflicto. Es decir, la posibilidad y la probabilidad de la disyuntiva. Las voces se articulan a la vez que se desarrollan modos distintos de nominar. Lo segundo obedece a la relación dialógica que la obra mantiene con el corpus filosófico de Badiou. La obra no se vuelve objeto de una proposición teorética, sino que produce imágenes propias en conversación con esos preceptos estéticos. En este sentido, es posible advertir una profundización del gesto objetivista de la dirección y la actuación ya propuesto en el imitador. El actor manifiesto se inscribe en ambos espectáculos en un dispositivo autorreflexivo. Un sistema que es capaz de mantener vínculos intertextuales compuestos, componer imágenes autónomas y discutirlas. Esto construye un punto de vista de doble valencia. Por un lado, una mirada hacia afuera, anclada en la voluntad expositiva de la conferencia o de la disertación, y una mirada hacia adentro, manifiesta en el estado de sospecha de la enunciación con respecto a aquello que enuncia. El dispositivo autorreflexivo pone en crisis la noción estática de verdad artística como una forma de, para decirlo en palabras de Badiou, criticar al teatro sin pregonar su desaparición. Ahora bien, que el gesto crítico rige las hipótesis de representación de la trilogía es tan cierto como que esa crítica está teatralizada. En Dos, Ricci y Starosta combinan la retórica y prosodia de dos payasos relegados con el acervo filosófico occidental. La destreza del pensamiento encuentra rápidamente analogías con todo tipo de destrezas concretas y falibles, típicas del espectáculo de variedades, ¿no? Entonces el paso de comedia, el número ecuestre, el malabarismo, el truco de magia. Por implicar una disociación, esa analogía imprime un vector de riesgo y de fragilidad sobre la dramaturgia escénica. Los números circenses incorporan la falla y esto determina una gramática temporal basada en la duración de la eficacia y la reiteración del error. La disertación filosófica ocurre mientras pasa el tiempo, en el sentido literal de la expresión. A su vez, el cuerpo del intérprete no queda relegado a la mera prueba de suficiencia, puesto que al igual que en el imitador, el puro presente del cuerpo es metaforizado por el lenguaje y viceversa. De igual modo que el lenguaje y el acto de habla se disocian a su vez para metaforizar su forma. En los dispositivos autorreflexivos, las citas teóricas y afectivas organizan el discurso teatral de las obras, aunque es a través de los procesos de adición, variación y combinación que el gesto crítico se despliega, y se autonomiza de los hipotextos filosóficos. Gracias a esa mecánica compositiva, las ideas teatro no quedan sometidas a una relación de dejerarquización respecto de las ideas ciencias, es decir, las afecciones artísticas no acaban reducidas a la mera ejemplificación del concepto filosófico. Esta operativa de evaluación estética puede reconocerse en la totalidad de la producción de la compañía, no solo en su relación con la tradición filosófica, sino, como dijimos anteriormente, con la literaria. A propósito de la trascendencia, de la potencia productora de la actuación, la potencia productora de lo teatral, versa el payaso 1 en el espectáculo 2. Puede que el teatro sea acaso una figuración del amor, el momento en el que el pensamiento y el cuerpo son de algún modo indiscernibles, una aprehensión del cuerpo por el lenguaje, exactamente como cuando se dice a alguien te amo. Vemos como el acontecimiento, en tanto forma y concepto, aparece nuevamente ponderado como una manifestación específica de lo teatral. La irrupción de la experiencia amorosa, como el teatro, configura modos excepcionales de habitar el tiempo, duraciones y frecuencias regladas por fuera de la configuración cotidiana. Para concluir, voy a señalar que en estas dos obras estrenadas al momento de la trilogía Condiciones de Verdad, en estas dos obras, pero también en buena parte de la producción de Muererío, es recurrente la meditación en torno a la ontología del fenómeno teatral y al vínculo erótico que la actuación establece con la mirada. Estas preguntas
u obsesiones artísticas se presentan como una continuidad y materia de profundización a lo largo de los 25 años de producción de la compañía, y además confirman un permanente trabajo de revisión crítica de los modos en que la práctica artística se inscribe en el campo cultural. Cedo la palabra a Lía. Bien, a partir de este recorrido que hemos realizado por los 25 años de trayectoria de la compañía El Muererío Teatro, pudimos ver cómo el interés por generar nuevas textualidades en relación con otros discursos, tanto dramáticos como no dramáticos, es y fue una preocupación constante. A la vez, el trabajo y reflexión sobre nuevos procedimientos para la actuación se volvió materia significante y determinante en la identidad de esta compañía. No obstante, estos aspectos, que no son pocos, no son el único aporte que han realizado a nuestra escena. Cabe destacar el meticuloso y sistemático trabajo de archivo que tiene la compañía, a la vez que proporciona, de la mano de su director, un acaudalado material ensayístico sobre las propias producciones del grupo en particular y sobre el teatro en general. En este sentido, las huellas de esta compañía habilitan no solo un material estético para nuestro pasado y presente teatral, sino que también permiten configurar un entramado teórico de nuestro propio teatro. Por ello, festejamos tanto estas 2 décadas y media de permanencia en el campo teatral, algo poco común en estos tiempos líquidos, como así también festejamos en tanto investigadores e investigadoras y críticos y críticas de teatro, la historización, la documentación y materiales generados en torno al hecho teatral que de manera destacada han realizado. A la vez agradecemos la generosidad y disposición que Diego Starosta nos ha brindado constantemente para que esta investigación que hoy les compartimos pudiera ser concretada. Por ello, y por estos 25 años en la escena nacional, les deseamos a la compañía muchas felicidades y vamos por otros 25 más. Muchas gracias. Bien. Para terminar voy a pasar un video, una compilación que realizó Diego sobre algunas de las puestas que no abordamos nosotros en esta exposición, y así ustedes pueden conocerlas. Y espero que me acompañe la tecnología. Un samurái es, podemos decirlo, útil al daimo. Pero luego, por encima de este nivel, están aquellos cuyo rostro jamás revelan lo que piensan. Son aquellos que jamás hacen gala de su habilidad, fingen ignorancia, incompetencia y lo que es más, respetan la habilidad de los otros. Para muchos esta es la misión más alta. Pero existe un dominio que supera el común de habilidad de los mortales. Todo aquel que se compromete a fondo en la vía de este campo toma conciencia que su entrenamiento será limitado y que no podrá estar jamás satisfecho con su trabajo. Ese lapso corto quizás si se lo mide por el calendario. Es interminablemente largo, cuando como yo se ha galopado a través de él acompañado a trechos por personas importantes. Aplausos, consejos y música orquestal. Como probablemente no quería ver a nadie, prefería por lo pronto permanecer en la oscuridad. Me volvía hacia el lado de las tablas y dejaba que los barrotes de hierro se me incrustaran en el lomo. Y aprendí, señores, se aprende cuando se trata de aprender, se aprende cuando se trata de encontrar una salida, se aprende sin piedad, aprende uno a castigarse con el látigo, lacerándose ante la menor resistencia. La índole simiesca salió con furia de mí, salió dando volteretas, e incluso por ello, mi primer amaestrador casi se volvió simiesco. Habla
más amigos tengo, más quiero a mi perro. Uno, dos, entradas a la venta, no aptas para cardíacos. El circo trashumbante de Coronel Juárez se enorgullece en presentar esta noche. Conozcan a Pipoto Corruncu, el boxeador ciego, enfrentar a Johnny Champ, el canguro peleador de Sydney. Acérquense, damas y caballeros, no sean tímidos. Este es el lugar de la sombra, del sueño y la noche soporosa. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó a los algodones a las 5 de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde. Que no quiero verla. Y la plaza gris del sueño con sauces en la barrera. Que no quiero verla. Hola, que hola la mariposa. No pasa nadie, nadie. No pasa nadie por el cuerpo de Braimorian ya. Los conservadores abandonan los principios liberales y se inclinan al fascismo. La situación mundial se agrava, señores. 1928 a la 1 y 1929. Sácate. 1931, aguda recesión económica, Uriburu pierde apoyo político, los radicales ganan las elecciones bonaerenses, pero son vetados para las nacionales. Se declaran en abstención, justo gana las elecciones. 1931. Sí, 1932, el malestar político continúa. Dolores más bello porque te puede doler. Decía Stanley Hook, raspándose la garganta, como rascándose el crepúsculo que entraba y avanzaba y le ponía el pecho gris. Gris la memoria, feo el corazón. ¿Qué es lo sabio? ¿Cuál es el don más hermoso ofrecido por los dioses a los humanos? Dice aquel que dichoso sabe los misterios de los dioses. Santifica su vida y hace de su alma compañero al Dios. He cambiado mi figura de Dios por la de un mortal de vida. Me encontraba ausente del país y ahora me entero de los males que agitan esta ciudad. ¡Escuchad mi voz! ¿Quién está ahí? ¿Quién? ¿Para qué me gritas, mujer? Que haces enlazos este cachorro de león, como pueden ver. Anunciará las vacantes. Venid a este palacio real a tu día penteo, que yo con las velas de salvajes del sitio donde voy, donde ellas están, y participaré de sus danzas. ¿Qué quieres que te diga? Soy muy norteamericana. Entonces vuelvo a mirar para atrás y miro la puerta del conventillo abierta como una pose y se me hace que me atrae, que me atrae. La cara de ella, o ni bien la ve pasar, debate de esta manera. Che, fulana, párate. Que sí, entonces basta de palabras, rompo, zaguán, escopeta. Malo yo por la chuna. Jesús, ¿cree usted que infamia cuando bien sabe la presa que le guarda? Quiere llamar a esa gente. ¡Que llame a esa gente, le mando! Y así la vida siempre la misma, con el mismo vestido y hasta las mismas palabras para decirlo todo. Pero yo no le debo hacer la bronca en la cabeza para que aprenda a tratar con la gente decente. ¡Basta! Yo quiero que nadie me pida nada. Yo me comando solo. ¡Maldita sea! ¡Y que no se pueda respirar tranquilamente en este cochino mundo! Mar de las pasiones, su corazón no mueve en ilusiones de bien frágil y vano, reina su serena fantasía de fugaz.
marchando en la mañana y carros de verduras con colores alegres. Yo conozco una calle de una ciudad cualquiera y mi alma tan lejana y tan cerca de mí. Yo subo la escalera y la música viene a mi lado, la música. Los dos somos gitanos de una troupe vagabunda, alegres en lo alto de una calle cualquiera. Decir yo he conocido es decir algo ha muerto. Que existen y han existido sociedades con teatros y otras sin teatros. Yo aquí quieto, en medio de este vacío, en silencio, de ruidos, de olores, de voces, de sabores, procurando asomarse a este vacío. Ustedes mientras tanto pueden entenderse, no sé, con Demóstenes, el cual se revela en la separación dispersiva de aquello cuya pasividad general el Estado por lo general dirige. Público, actores, texto, pensamiento. ¿Nos va a decir de una buena vez cuál es la implicancia de su analogía enumerativa entre el teatro y la política? Bueno, hasta aquí llegó la presentación y exposición de este recorrido por la trayectoria que hicimos con Juan Cruz y junto con el video que realizó Diego Starosta con estos fragmentos de algunas de las puestas. Entonces, nada, queríamos en esta parte abrir el diálogo con ustedes, que planteen preguntas en función de lo que hayan visto, escuchado o que haya surgido a lo largo de esta exposición o de las puestas que hayan visto también de la compañía. Sé que es la parte más difícil para romper el hielo, entonces tiro yo una pregunta para empezar a hablar, muchas gracias Susana, para hablar con Diego. Bueno, abro el contacto, felicitaciones por estos 25 años de la compañía, y a medida que iba estudiando y viendo y reviendo el material, me preguntaba Diego, ¿por qué el nombre de compañía, ¿sí? Siendo que en los últimos años es más común, ¿sí? La denominación de grupo teatral? Me sonaba, digo, me producía un interés el concepto de compañía, ¿sí? Te quería preguntar por qué esa elección. Primero, rápidamente, quiero agradecer estar aquí. En primer término a Beatriz, que fue la que me abrió la puerta. Y después a Juan y a Lía, que produjeron este maravilloso trabajo, que aclaro, yo no leí nada ni estuve en contacto con ningún elemento de este material, por lo cual fue una sorpresa enorme. Dejo esto, después haré los saludos más correspondientes o me extenderé, pero para no perder tiempo. Cuando yo fundé o nominé la compañía o el grupo, porque en su momento, quiero decir que cuando fundé el Muererío, mi idea estaba ligada a una idea de grupo, inspirada en algunas referencias históricas que me interesaban en su momento, ligada a una concepción grupal de los 60 o de los 70. Yo creo que tenía una mirada muy positiva, pero un poco ingenua en la idea de que iba a durar con las mismas personas, que iba a trabajar durante muchos y muchos años con una misma composición de individuos y con algunas ideas fijas. En el desarrollo de mi trabajo y en el tiempo y siempre con mucha conciencia en mi medio, en mi contexto, nada, me fui encontrando una voz singular en relación a ese hacer, y que me fue pareciendo más atinado la idea de compañía o de grupalidad definida por una consecución estética, por una consecución en el trabajo no solamente espectacular, sino pedagógico, por algunos elementos que iban definiendo un hacer y que no necesariamente estaba referido en las personas. Más allá de que esto es inevitable hasta aquí, por lo menos, que el Muererío está indisociado de Diego Starosta, y casi que Diego Starosta está indisociado del Muererío, ¿no? Pero la idea de compañía surgió también en ese sentido de defender una idea de trabajo grupal
que no estuviera solamente basado por la permanencia de los mismos individuos, y también por una diferencia en el sentido de que hay elementos que, más allá de que las personas puedan cambiar, trascienden el hacer de todas las épocas o etapas, ¿no? Como decía recién, a pesar de las variaciones, ciertos pensamientos éticos y estéticos y la continuidad. Bien, ¿y qué pensás? ¿Qué ves? ¿Qué sentís cuando ves en retrospectiva, ¿sí? Pues, de 25 años hacia atrás y estás, digo, porque la compañía periódicamente nos envía boletines sobre las diferentes obras, digo, hay toda una movida este año, digo, me pregunto qué se siente al ver todo esto, ¿no? Y qué nuevos objetivos hay. Si bien, como ustedes muy bien nombraron, digo, hay algo del trabajo del Molerío que está ligado a la idea de archivo, porque alguna vez algún maestro, por intuición personal y porque alguna vez un maestro me dijo, algo que por ahí ahora es una obviedad, con esta madurez, y todos los que están presentes lo entienden bien, pero que la historia es imágenes y palabras. Entonces apareció desde muy temprano en mi trabajo una idea de archivo. Simplemente por la idea en principio, de poder tener un pie todo el tiempo en lo realizado para mirar siempre hacia adelante. O sea, para mí la idea de archivo obviamente tuvo que ver en algún momento, y esto lo expresé o lo expreso, con una idea un poco soberbia de dejar un legado a la posteridad. Pero el objetivo inicial de la reflexión sobre el hacer y de que se desprende de ello también la idea de archivo, de acumulación de material y revisión de material en determinados momentos, siempre tuvo que ver mucho con la posibilidad del avance en el trabajo. Siempre yo lo asocié con una idea o con un concepto en relación a la idea de paradigma de Kuhn, de cómo se van creando al interior unos paradigmas. Acá la analogía tendría que ver con los ciclos de la compañía, donde hay procesos que crecen, se desarrollan y tienen su decadencia, y en esa decadencia empieza a producirse el inicio, el nacimiento de un nuevo proceso. Y desde mi punto de vista de director o de líder de la compañía, siempre fue muy importante para mí estar revisando los procesos de cada ciclo, o sea, el apogeo, el desarrollo y la decadencia. En el sentido, primero, muy ligado al hacer técnico, ¿no? al trabajo técnico-estético. Y después de a poquito también incorporando algunos pensamientos sobre lo que tiene que ver con el trabajo interpersonal, sobre lo que implica en el laburo, en el trabajo de la compañía, las relaciones humanas, o lo que ha significado particularmente, ¿no? En algún momento yo era muy crítico sobre lo que había hecho bien o mal, y para eso me servían las revisiones. Ahora las revisiones me sirven por ahí para simplemente darle sentido de verdad a todo aquello que sucedió. Sigo criticando, pero digo, ha cambiado un poco mi mirada, pero sin embargo la revisión sigue siendo necesaria y presente para mí, ¿no? Es verdad que si bien el archivo se va generando paso a paso en cada trabajo, pero hay momentos como por ejemplo cuando cumplí los 15 años y con la edición del libro, y en este momento, los 25, que bueno, esa revisión, esa mirada hacia atrás se pone un poco más intensa. Y nada, vos me decís, ¿qué te sucede? Nada, es fuerte, es interesante. Bien. Yo quería... Luis quiere hacer un comentario, me parece. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad que buenísima toda la mesa, como muy orgánica, muy organizada, me encantó. Y me despertó un par de preguntas. Se me despertaron un par de preguntas con las bueno, que pueden ser para Lía o para Juan. Una es para Lía y una para Juan. En el banquete, que me llamó mucho la atención, me parece terrible que Hilario esté solo. Y eso es una inversión del Matadero también terrible. En el Matadero dan miedo las masas populares, y acá está solo y no hace política, no hay política. Eso no sé si me genera algo para preguntarte, porque como no vi la obra, no sé bien cómo se termina de resolver ese asunto. Y para Juan, lo de las ideas teatro de Badiou, que es muy interesante, que sería
una idea generada por el modo de producción o el modo de representación teatral y que no puede ser generada por ninguna otra cosa. ¿Qué te parece a vos? ¿Qué pasa en la crítica? Porque, claro, vos dijiste muy bien ahí que la crítica utiliza muchas veces la filosofía para explicarse las obras. Entonces termina usando las obras como ejemplos de pensamientos que ya existen, y en ese caso el teatro estaría produciendo pocas ideas. ¿Cómo ves la situación de la crítica teatral en relación con esa problemática? Esas serían mis dos preguntas. Empiezo yo contestando en orden. Bien, seguimos el orden. Sí, es sumamente interesante lo que planteás. Hilario es un sujeto solo que actúa en soledad a lo largo de toda la puesta, ya que los restantes personajes son opositores desde el vamos, ¿sí? Si bien parecería haber algún tipo de solidaridad por momentos con respecto a la anfitriona, ¿sí? Es un sujeto que opera en soledad, y como vos decías, a diferencia quizás del Matadero, digo, si bien no está tan latente lo político en ese sentido, sí se manifiesta por el grado de violencia y también por la muerte que tiene hacia el final del texto, y que a su vez en la puesta se intensifica con el relato del texto de la Refalosa, es decir, los signos literarios de la violencia se van en un increyendo, ¿sí? A lo largo de la puesta, que es una de mis preferidas, ¿no? Y que a nivel también del dispositivo, ¿sí? Del dispositivo de manipulación, si bien como decíamos se exacerba, ¿sí? Hacia quizás en Tucuna fue un conventillo, digo, ahí hay como un tratamiento diferencial que también apunta a ese grado de violencia, ¿sí? Si bien en otras puestas, lo pienso yo y Diego ampliará, creo que está bueno que acá tenemos también al director que nos puede dar otras impresiones, ¿no? Digo, si en otras puede ser esta idea de contacto o apoyo, no solamente físico, sino también afectivo, acá en esta apuesta el contacto y el apoyo es a partir de la violencia, ¿sí? No sé si Diego quiere comentar algo de la apuesta también. No, simplemente que yo creo que igual que el banquete tiene un enorme gesto político, porque ese procedimiento de inversión estético, que lo que yo hago, que en un principio, de vuelta, vuelvo a la forma, digo, por ciertas obsesiones, tiene que ver con no representar linealmente el maravilloso texto literariamente hablando, de Echeverría, y entonces a mí ese procedimiento de invertir a dónde está, para dialogar en realidad no para dialogar, para plantear en el espectáculo civilización o barbarie, o civilización y barbarie, y para desarticular un poco algo del discurso de las clases civilizadas, entre comillas. Eso que digo que fue una operación puramente técnica, se convierte en un gesto, porque determina en esa clase, que en este caso es la élite que está produciendo el banquete, cómo lo que ellos nombraron como barbarie está siendo jugado y está funcionando en una masa que se hace dueña de un discurso y que tiene un referente muy claro, que era el que en el texto de Echeverría es criticado todo el tiempo. Y en relación a la cuestión de la crítica, entiendo, Luis, que te referís a la crítica teatral, a la disciplina de la crítica teatral, ¿verdad? No a no a los procedimientos críticos que puede llevar a cabo una obra. Yo tengo una visión quizás un poco ingenua y optimista en relación a eso, y es que creo que la crítica literaria, la crítica teatral, son disciplinas que quizás van a destiempo, que llegan demoradas en relación a lo que nombran, porque ya, digamos, la literatura o el teatro ya los pone en circulación eso que después la crítica nombra. Pero creo que a pesar de la ultra especialización de las ciencias, incluso las sociales, en el mundo contemporáneo, que nos mantiene, digamos, acotados a un objeto de estudio muy pequeño, y profundizar eso, los estudios teatrales están estableciendo, digamos, vínculos
interrelación con distintas disciplinas, sin confundir algo de la especificidad de lo teatral. Digamos, no quiero generalizar, pero por lo menos es lo que yo advierto, por lo menos en Buenos Aires, que es lo que conozco más. Pero creo que sí que hay un desafío metodológico, que es cómo generar pensamientos sobre el teatro sin estar necesariamente en obligaciones o una situación de sometimiento en relación a la sociología, a la filosofía, a la estética. Creo que desde que la crítica teatral logró salir de la idea de crítica como juicio del objeto artístico, empezó a tener una relación también con las otras disciplinas en las que se apoya menos, de menos sometimiento y más intercambio. Por supuesto, creo que sigue siendo un desafío metodológico, pero que por lo menos en Argentina se está haciendo un avance en relación a profundizar y generar mayor especificidad sobre la crítica teatral, la historia del teatro, los estudios sobre teatro, y se está empezando a pensar un sistema que pueda dar cuenta de ese vínculo entre obra teatral y crítica, más allá de los dictámenes, digamos, de las ciencias sociales en general. Una relación más horizontal. Insisto, quizás es una mirada muy ingenua, muy sesgada y optimista. No, pero a mí me parece que está bueno ser optimista, y me parece que muchas veces lo hace. Lo que sí observo es que cuando los críticos nos ponemos a tratar de entender las ideas que aparecen en las obras, muchas veces lo que hacemos es tal filósofo dice, la obra dice, y a mí tampoco me conforma, aunque debo confesar que lo he hecho a veces para tratar de explicarme. Me termina pareciendo que entonces si el teatro dice lo mismo que ya dijeron, entonces me produce. Y le quiero hacer una aclaración a Diego. No, yo sí considero que la obra es profundamente política. Lo que me preocupa es lo que la obra muestra, digamos, como reacción a un contexto, como reacción a una sociedad. Eso era mi comentario nada más. No, está muy bien. Igual yo te digo ahí, yo lejos estoy de necesitar parecer políticamente correcto, pero yo creo que en la obra en particular El banquete estaba buenísima, porque yo lo que de alguna manera podía parecer ahí era justamente la barbarie de aquellas clases que tomaba acá en relación al matadero, aquellas clases que históricamente sostuvieron un discurso de civilización y sostienen un discurso de civilización. Entonces por ahí era terrible en términos de la vivencia del presente de la obra, como el uso de la violencia, que igual creo que en el caso estaba bien tratada, digo, no es algo que teatralmente generara un intento de ruptura de esos que a veces estamos acostumbrados a ver, que para mí no tienen mucho sentido. Quiero decir que había una violencia muy estilizada, muy teatral, pero eso que señalás como terrible, digo, estoy de acuerdo, acá parecía, por lo menos desde mi pensamiento, esa idea de poner en escena esa contradicción del discurso, ¿no? Quería hacer una pregunta a Diego y también sé que está acá en la sala Juanjo Santillán, autor de Prometeo hasta el cuello, también por si quiere hacer algún comentario en relación a esta pregunta o lo que quiera, está más que invitado. Preguntarles cómo es, digamos, independientemente de esta cuestión de la representación, que claramente ustedes se distancian, ¿cuál es la relación que ustedes establecen como dramaturgos y como directores con las literaturas preexistentes con las que van a trabajar, ¿no? La mujer de antes, bueno, obviamente Prometeo, Bacantes, literaturas tan claras. ¿Cómo es esa relación, tanto desde el punto de vista dramatúrgico como de la dirección? Juanjo, ¿querés decir algo de Prometeo? Hola, ¿qué tal? ¿Querés arrancar? A ver, ordena un poco o sea, la relación que uno establece con los textos preexistentes con los que trabaja, en este caso Esquilo y esa tragedia. Claro, en este caso Prometeo. Si querés arranco con el, digamos, como el proto-Prometeo, el germen,
cuando yo pensé en comenzar a trabajar sobre esta obra, es interesante que igual lo primero que pensé tenía que ver con la lluvia, con el agua. La obra, para los que no la vieron, es una obra donde cae agua de verdad, a donde llueve, además, como un procedimiento. No solamente quería que cayera agua de verdad, sino que no hubiera ningún atisbo de realismo, entonces es un lugar donde llueve adentro de un cuarto. No es que hay una gotera, llueve. Y luego aparece el deseo del trabajo sobre Prometeo, ligado al aspecto de la relación política entre Prometeo y Zeus, y no a la relación mítica de la fundación de la humanidad que está en Prometeo, ¿no? Yo visualicé dos grandes temáticas en el Prometeo de Esquilo, que uno era el mito de fundación, el mito de Génesis, quisiéramos decir, ¿no? Como analogía que después fundan el cristianismo, o el tema de la relación del vínculo político del premio y castigo por haber acercado el fuego a la sabiduría. Yo sabía que quería trabajar, como ustedes dijeron, intermedialmente o intertextualidad. No quería poner las palabras de Esquilo, sino quería hacer un trabajo organizado, justamente a partir de esta idea de la política, relacionado con bajarlo un poco al problema de la fetichización de ese momento, que era pleno kirchnerismo, y en relación al uso de la política en los 70, hice una primera escritura, voy a hacer acá, en este ámbito académico banal, y voy a decir horrible, una escritura horrible, porque yo no soy dramaturgo, soy un organizador por ahí sí de textos, y tampoco me voy a desprender de eso. Y ahí me contacté con Juanjo, que primero me contacté para que él me diera una devolución de ese material, y a partir de esa devolución, que no nos conocíamos mucho, pero estábamos generando el vínculo, yo le ofrecí que él se volcara de lleno a la producción del texto. Y ahí entra, esto por eso como introducción, la relación del vínculo de Juanjo con el texto, que ahora me callo y si él tiene ganas le doy lugar a él. Bueno, sí, esa fue la relación que se estableció con Esquilo, a partir también del trabajo que estaban haciendo ellos ya en el espacio, porque lo que Diego me había pasado era una versión de un texto que transcurría con un imaginario del conurbano, y sobre ese imaginario vinculado a la política se entrecruzaron varias referencias, además de la estructura de Esquilo. Creo que se tomó la estructura en tanto personajes y fundamentalmente la figura del coro, y a partir de esas formas que ellos iban desarrollando, empecé a escribir la versión a partir también de memorias personales en torno a política, mito, tradición y militancia. Y bueno, y salió una obra que nunca se habla, nunca se menciona que es el peronismo, ni que se habla de movimiento en la obra, nunca se habla de un referente claro, se lo configura por acumulación, creo, ¿no? Por acumulación de momentos. Se habla de Rodolfo Walsh, están los documentos que Rodolfo Walsh le escribió a la cúpula de Montoneros, los últimos documentos de crítica a la lucha armada, como Patrulla Perdida, y previo a su asesinato. Y fueron documentos esos que estuvieron guardados por la cúpula de Montoneros hasta que otros grupos en el exilio tomaron esos textos y los publicaron. Y en la obra aparecen esos fragmentos. Entonces hay una memoria que oscila entre pasado y presente, y está Esquilo, está el texto de Walsh, hay unas palabras de Agustín Tosco también. Y la escritura, la estructura del coro era realmente material poético en relación a tomar una estructura de verso también. Entonces, entre esas cosas, memoria, referencia al mito, al trabajo que ellos hacían en el espacio, y memorias personales también, digamos, de militancias, familiares y demás. Pero más que nada funcionó así, era como fue una copia de muchas cosas a partir de esa devolución. Y también en la época,
Claro, fue la primera época del kirchnerismo, o sea, para ambientar, yo no me acuerdo, pero no había una referencia tan clara a los 70 en ese momento, ¿no? Como entonces empezaron como a proliferar tantos textos y tantas cosas, ¿no? No había una referencia tan nítida, empezaba a despuntar eso. Entonces, bueno, se trabajaron con esos vaivenes con la obra original y con la estructura. Juan, ahí por ahí para completar tu pregunta, en Prometeo y más allá de Prometeo, a veces los textos o los diálogos con los materiales en el desarrollo de la compañía han sido, por momentos, como en el caso de Prometeo, pero ligados a disparadores temáticos, pero la mayoría de las veces el trabajo con textos, que mucho tiene que ver con con textos no dramáticos, el disparador, te lo digo desde director, y haciendo también una analogía, uniendo un poco la palabra, una mirada de la palabra dramaturgo como director también. La elección de los textos o la elección de los diálogos con esos materiales literarios tiene que ver con un deseo, una creencia y una voluntad de que el material literario tenga mucho nivel de independencia, así como cada uno de los planos restantes de la obra tenga nivel de independencia. Quiero decir, a mí me interesa un teatro donde la independencia de los planos genera un cruce, como citó Lía, que van a producir una obra homogénea, pero que en su individualidad, cada uno de estos planos tiene mucha autonomía. Entonces, el plano literario para mí es sumamente relevante, pero es tan relevante como todos los demás. Entonces, yo lo que necesito es buscar una potencia de contenido y de forma en cada uno de los planos. De ahí, para mí siempre fue más rico ir a buscar material, o me atrajo naturalmente material literario que material dramático. No, hay material dramático en el desarrollo de la compañía, pero hay algo, pero sí, eso creo que explica algo de dónde parte la búsqueda o el interés en relación a esos materiales. Y en el caso, por ejemplo, que recién hablamos de Prometeo, es verdad que tomo como referencia una obra dramática, y vaya, ¿no? Uno de los clásicos del teatro, pero el proceso, primero, como dije, berreta de mi creación, y después el proceso de construcción poética, dramática de Juanjo, producen esa potencia de independencia, porque el texto de Juanjo fue, nosotros, entre comillas, está puesto en escena y está representado y no, pero porque en el texto de Juanjo había para mí una riqueza muy grande de una relación entre una narrativa y una poesía, que ayudó a que la puesta no sea necesariamente gráfica en relación al texto y pudiera dialogar con ese texto. Y como dijo Juanjo, nosotros estábamos trabajando, y yo parto muchas veces, soy partido de las obras, con hipótesis de sistemas o dispositivos de actuación que no necesariamente tienen que ver con la lógica de la narrativa de un texto o de una idea, ¿no? Y en este caso es interesante por la simpleza que hay atrás. Nosotros estamos trabajando bailando con sillas y una mesa. Digo, yo estaba interesado en cómo los actores manipulaban objetos. Esto es antes de la época de manipulaciones, y no era manipulación de objetos en general, eran mesas y sillas. Y había todo un trabajo enorme de entrenamiento que no tenía nada que ver ni con la tragedia, ni con el texto de Juanjo, ni con mis ideas de la política, pero que se fueron acercando, ¿no? Y después, obviamente, adaptando esos materiales. Y el texto de Juanjo a mí me permitió mantener cierta independencia en ese valor. Y de hecho yo, cuando escribí el texto, iba mandando escenas si no estaba en Buenos Aires, y después me junté a los ensayos con ellos, como en gran parte de un periodo de ensayo. Pero el inicio de las primeras partes de la obra, que fueron ensayadas, me acuerdo como por separado, las estructuras que ellos tenían, iba enviando textos y ellos iban probando y cambiando, y después cuando llegaba... Pero es esto lo que cuenta él, son dos procesos en principio como muy autónomos. No es que escribí para... Los tuve en cuenta todo el tiempo, porque participé después cuando volví ya de muchos ensayos. Los tuve en cuenta, pero siempre como pensando una operación literaria en torno a esa tragedia, independiente, o sea, con una autonomía, porque eran dos carriles que intentábamos
juntar. Ese fue como el trabajo de esa experiencia. Gracias, Juanjo. A ustedes, muchas gracias. Perdón, interrumpí. Esto es lo que tiene un poco el Zoom, perdón. ¿Ibas a decir algo, Diego? No, iba a decir que por ahí parecía que nos extendemos en una hora, pero yo creo que también esto habla de muchas operaciones al interior, sirve como ejemplo para muchas operaciones de la compañía. Lo que iba a agregar era que en Prometeo, si alguien la vio, si bien visualmente había algo que realmente parecía hasta de un realismo, las fotos parecen hasta de cine, los discursos, todo lo que sucedía, todo lo que decían los personajes, no coincidía con lo que hacían. No era absurdo, no era un absurdo, pero digo, había unas acciones de movimiento continuas que podían ser comprendidas dentro del discurso, pero que todo el tiempo estaban un poquitito corridas. Uno veía a los actores moviéndose en ese cuarto, y la verdad que uno lógicamente podría pensar que ese texto alcanzaba con decirse con los actores en situaciones más fijas o menos dinámicas. Y en la obra todo el tiempo había cambios de espacio, de las sillas. Era como una radicalización. Yo digo a veces un realismo desmesurado a lo que he intentado con algunas obras, que es extender el límite, pero sin construir un estilo, un género, una poética que se vaya del todo, ¿no? Del realismo. Pero bueno, eso lo digo también para que eso me lo posibilitaba el texto. Bien, tal cual. ¿Alguna pregunta más? Faltan 5 minutitos para cerrar la mesa, pero queríamos, no sé si algún participante quiere hacer una pregunta antes que yo haga otra. Bueno, más que preguntar, quiero felicitarlos porque la verdad que fue una mesa estupenda, estupendos los trabajos de Lía y de Juan, el video, lo bien armado, lo claramente ilustrativo que fue, así que realmente les agradezco muchísimo a todos los que participaron de esta mesa, que yo lo anuncié como que iba a haber un monólogo, había entendido eso, no sé, me disculpo con los participantes de los que nos acompañaron hoy, porque yo realmente di una información que no era la justa. Pero bueno, la verdad que me pareció muy, muy interesante y bueno, espero que sigan trabajando, que quizás todo redunde en un buen libro sobre el muererío, algo bien integral, me encantaría, me parece que hace falta. Bueno, era esto, agradecerles nada más. Gracias, Beatriz. Bueno, me habilitas a la próxima pregunta. ¿Cuál es el futuro del muererío, de la compañía, de ahora en más, o el futuro cercano, aunque sea? Estoy más viejo, entonces estoy más atado en el buen sentido al presente, digo, ¿no? Lo digo no como una queja del paso del tiempo, sino como una maduración por supuesto que proyecto cosas, pero estoy como tratando de estar más en el presente, y ahora el futuro inmediato es seguir con funciones de la obra 2, que estamos haciendo en el Pairó, y empezamos una pequeña gira con Urbano, y espero que siga también el año que viene. En general, cuando estreno las obras trato de que duren, porque para eso trabajamos, y en el tiempo, en un futuro mediano, pienso que empezaremos a trabajar con lo que sería la tercera parte de esa trilogía que ustedes nombraron, que es sobre los textos de Badiou, que está ligado a un trabajo sobre las ciencias o sobre las matemáticas, que todavía es como una idea, hay algunos conceptos, pero todavía no nos embarcamos ahí. Y la idea es hacerlo con Sebastián Ricci. Y en relación también a lo que dijo Beatriz, no me quiero quedar 8 años festejando los 25 años, pero sería una buena idea armar algo, y eso sí le comenté a Lía y a Juan, y es pensar un libro o algo, no sé si por los 25, un próximo libro, pero que contenga, por ejemplo, algo que no tenía el primer libro, que son las obras editadas. Y por ahí este trabajo de Juan y Lía sería un buen puntapié como para poder pensar algún material así. Con esto no los comprometo para nada, pero bueno, ya en privado hablaremos y veremos las opciones, o pensaremos algo en relación a eso. Va a ser un placer, Diego. Así que, nada.
Bueno, muchísimas gracias por participar a todos y todas de esta jornada. Gracias, Diego, por todos los materiales, como dije, por la escucha, por el intercambio, por el diálogo. Bueno, Juan Cruz también por sumarse a esta exposición y este trabajo de investigación que realizamos sobre la compañía. Agradecemos obviamente a las jornadas y a Beatriz y al instituto en general, y también, bueno, los invitamos y las invitamos a que el jueves también se sumen a una nueva edición de las jornadas a las 16 horas, sí, 16 horas, por este mismo canal. Así que bueno. Diego. No, una pequeña cosita que agradecer también a todos los presentes por el interés, y yo solamente quería decir que yo no me voy a desmarcar del camino que tengo hecho, y sé que mucha gente lo conoce, pero claramente sé que no soy un artista del centro, ¿no? Del mainstream, de la escena, y para mí es muy, muy valioso y muy rico el trabajo que ustedes realizaron, y repito, el espacio que Beatriz abrió aquí en relación a este momento de los 25 años, y que lo aprecio de verdad, que no es una palabra vacía, ni una palabra de compromiso, y bueno, ya después en privado se los diré de vuelta, pero lo quería decir en público, y agradecer mucho a todas las personas que están participando en estas jornadas, y que como artista también esto, así como uno dialoga al interior de la pieza o intenta hacer dialogar los planos, hay algo de la mirada externa, no conocida, como es el texto de Juan y de Lía, que no conocieron, una devolución que tiene mucho valor, porque ahí está el diálogo, en la lectura. Bueno, eso. Gracias, Diego, gracias por tus palabras, y bueno, no sé si Beatriz o Marina o alguien del cierre, o terminamos acá. No, agradecerles nuevamente a todos los que nos acompañaron, los que trabajaron hoy, y bueno, el jueves vamos a tener nuevos trabajos, y también vamos a hablar de un libro, pero sobre el tema de la escenografía, sobre Víctor García, el libro de Juan Carlos Malcún, arquitecto, escenógrafo tucumano, que investigó el archivo de Víctor García. Así que bueno, y además tenemos trabajo de Mabel Brizuela y un conversatorio con el autor. Así que bueno, espero que nos veamos la próxima, y nuevamente muchas gracias y felicitaciones a todos. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, gracias. 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 Gracias, gracias.